na Jesus, Jesus rasi wati paksi daki tabeksi pai basi pena bari jenak niha wakamonei 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 daki taki vikajena wakamonei 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 daki taki vikajena Jesus rasi wati paksi daki tabeksi pai basi pena bari jeneja. Es un cántico antiguo, precioso, es un cántico maravilloso. ¿Amén? Amén, hermanos. Quiero predicar en esta preciosa hora. Vamos a la preciosa palabra del Señor, a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo número 5. 2 de Timoteo, perdón. Precioso es el Señor, aleluya. Aleluya. Quiero predicar bajo el tema el poder de la presencia de Dios. ¿Ven? Pero quiero enfocar, iniciar leyendo 1 Timoteo capítulo 4, verso 5. 2 de Timoteo, perdón. Así que mis amados hermanos, el domingo tengo unos videos que quiero presentar de lo que Dios nos permite hacer entre los pueblos indígenas. Es un poco difícil, hermano, la lluvia y todo, pero lo hacemos con gozo, con alegría. Lo hacemos, hermano, porque estamos convencidos totalmente, hermanos, de que Dios nos ha llamado. 1992, yo me convertí el 18 de octubre de 1987. Sirvo al Señor desde el 1 de marzo de 1993. Tengo mis fechas. Pero en el año 92, en el año 90 fui por primera vez a unas comunidades indígenas y Dios me llamó. Pero en el año 90, en el año 92, Dios me da una palabra profética y me dice de venir a Estados Unidos y me dice lo que Dios me ha permitido hacer para su gloria. Bien, vamos a la palabra del Señor. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, bendícenos al ministrar esta palabra, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos, te adoramos y te exaltamos por lo que tú haces en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Tomen asiento. El poder de la presencia de Dios. He enfocado y tomando como base este texto bíblico allí en 2 de Timoteo, amados hermanos, donde nos habla de la labor a cumplir. La labor a cumplir, todas las personas han sido comisionadas o llamadas para cumplir una labor. Cuando una persona teniéndola y que tiene la presencia del Señor, amados hermanos, no puede por ninguna circunstancia, ningún momento, puedo decir callar. Déjeme decirle, amados hermanos, el poder de la presencia del Señor hace que una persona no se quede callada. Hace que una persona, hermanos, piense en llegar a más lugares. Déjeme decirle que cuando una persona, amados hermanos, en el caso cuando Dios ha tenido esa experiencia conmigo, no es fácil, hermano, venir a un país que aquí se come muy diferente. Total. No es fácil estar yo, hermanos, como me sucedió la primera vez que vine a Estados Unidos. Fue hace 2 años. Hace 2 años yo vine a Estados Unidos, hermano, pero vi un cuadro, hermanos, diferente al cual yo había vivido 15 días antes de estar en suelo norteamericano. Yo había tenido, por gracia de Dios, una actividad que tratamos de reunir los indígenas, hermanos, para darles palabra. Y en ese evento, que habían, hermanos, más de casi 200 indígenas, una mujer
yo había ido en un vehículo que tengo, hermanos, a traer indígenas de lejanos, de 3 horas por allá lejos, y entre ellos una mujer que había querido venir con su niño de 5 meses. Cuando estamos en el servicio, yo no te estaba predicando, había otro hermano y estaba pendiente. Hermanos, cuando yo oigo el murmullo, oigo el ruido, oigo que empiezan a salir, obviamente uno como pastor, ¿qué pasa cuando la noticia me dice, pastor, se nos murió un niño en el culto? Un indígena me lo dijo. Cuando yo voy allí, obviamente, como pastor, como ministro, como una persona, hermano, de que está en los caminos y que ora que Dios haga milagros, lo primero que uno piensa es, Señor, aquí te vas a glorificar, aquí vamos a ver algo especial. El hermano que estaba predicando, le dije, se paró la predicación toda y le dije, hermano, esta situación. Dijo, no, hermano, el Señor va a hacer algo. Empezamos a orar, pasamos a aquella mujer, ore, clamar, hermano, pero no es fácil. Al no ver respuesta. No es fácil, hermano. Y obviamente se devolvió el hermano que estaba predicando. Me dijo, hermano, ¿y ahora? Le dije, hermano. Dijo, hermano, ¿y ahora? Le dije, no se preocupe, siga usted predicando. Siguió él predicando, hermano. Tuvimos que mandar a esta mujer en una motocicleta con su bebé muerto, porque yo no podía llevarlo porque tenía otros indígenas que llevar y el costo de la gasolina es muy difícil, muy caro. Hermanos, cuando yo empecé a indagar a esta mujer y esta mujer me dice, yo llevé a mi niño recién cuando nació al médico. Mi niño nació desnutrido. Al mes el médico decirme, llévese a su niño, dele leche, dele vitaminas. Si a nosotros nos dijeran eso, bueno, está bien, pero la condición allí es totalmente diferente. Cuando esta mujer lo único que tuvo para comprar fue 1 libra de harina de trigo, sin endulzante ni nada, fue lo que le daba a su hijo. Hermanos, la desnutrición lo mató. 15 días después, yo digo, a veces Dios permite cosas. 15 días después estoy yo en los Estados Unidos en estas fechas de acción de gracias. Yo tuve que llorar al principio, pastor, ver cómo se desperdiciaba la comida. 15 días antes estaba yo, hermanos, bien, escuchando eso. Y sabe que estábamos comiendo con los indígenas. Habíamos comprado unas como 3 arrobas de carne para 200 personas para 3 días, dándoles solo 2 alimentos, cocinando agua, sal y carne, y habíamos llevado pasta y échale eso. Normalmente ellos no es su comida. El domingo les traigo, que se me quedó, domingo les traigo la comida, que yo cargo la comida, que allá se come porque a mí me encanta. Pastor, pero allá no lo pienso ya todavía, más adelante. Allí se come los hormigueros, hermano, yo lo como. Yo como los hormigueros, es delicioso. Me dijo el hermano Héctor, ¿a qué sabe? A rico, porque es cocinado con agua y sal. Pero Dios nos permite hacer todo esto, hermanos. Cada uno, déjeme decirle, Dios lo coloca donde Él quiere. Todos somos útiles en la mano del Señor. Amén. ¿Sabe qué hizo eso en mí? Un reto de decirle, Dios, por favor, ayúdame. Porque, hermanos, les repito, pastor, 15 días después, hace 2 años, estoy yo aquí y sirven buffet y todo, y dicen, comen lo que quieran. Yo tuve que llorar, hermanos. Cuando uno vive una experiencia de esas como la que viví yo, hermano, que no es la primera vez, varias veces he visto eso por allá, no es fácil. Pero sabe que el poder de la presencia de Dios es maravilloso. Por eso quiero que miremos qué aspectos tiene el poder de la presencia de Dios. Y la Biblia nos presenta en un hombre. El primer ejemplo, llamado Jacob. Jacob significa suplantador. ¿Quiénes éramos nosotros antes de tener la presencia de Dios? ¿Sabe que cuando una persona no tiene la presencia de Dios, su vida es totalmente alejada? Yo, hermanos,
a mis 16 años yo quería suicidarme. Yo no te le encontraba sentido a la vida. Yo decía, la vida no tiene sentido. Pero cuando la luz de la palabra llegó a mi vida, porque vengo de un hogar destruido, un hogar donde mi madre nos abandonó, yo teniendo 8 años, correr detrás de ella, porque se iba con otro hombre, con mi hermano. Eso no es fácil cuando no se tiene al Señor, cuando la presencia de Dios no está en uno, porque yo crecí con un rencor, con un odio hacia mi madre. Cuando llegué a las cosas de Dios, mi vida cambió. Y eso es lo importante, hermanos. ¿Quién era Jacob? Su plantador. No quiero entrar a detallar, pero la vida de Jacob empezó a cambiar. ¿Cuándo empezó a cambiar la vida de Jacob? Capítulo 28 de Génesis. Cuando Dios empezó a ministrar a la vida de él. ¿Sabe? Cuando Dios empieza a tener experiencias en nuestras vidas, ahí empieza a haber un cambio, una transformación. Eso le pasó a este hombre. En Génesis capítulo 28 tuvo un sueño, empezó a tener esas revelaciones del Señor. En el capítulo 32 empezó luego más experiencias, hermano. Capítulo 32, versículo 28, amados hermanos, empezó algo. Déjeme decirle, en el capítulo 32, el nombre de Jacob, que significa su plantador, fue cambiado. Jacob, hermanos, empezó a tener unas experiencias y empezó a luchar con un ángel. ¿Podía el ángel haberlo acabado, haberlo destruido? Sí podía. Sí podía, pero hermanos, quería ver este hombre si se vencía, quería ver si este hombre se derrotaba. A veces Dios permite la lucha, a veces Dios permite la dificultad para saber si usted dice, ya no puedo más, me voy de la iglesia. Lo que no pasa aquí, eso pasa en Colombia. Aquí, hermanos, dice que hubo una lucha y él pedía una bendición. Él pedía una bendición, hermano. Él decía, quería que hubiera algo especial en él. ¿Sabe que Dios le permitió una bendición? Y el resultado, su nombre ya no se llamaría Jacob, su nombre se llamaría Israel. Y prácticamente comenzó con la promesa a Abraham. Pero allí fue donde el nombre de Israel empezó a surgir, hermanos, allí, a través de este hombre. Pero ¿quién era este hombre? Un suplantador. ¿Quién era este hombre? Alguien diferente. ¿Quién era usted, hermano? Pero ¿quién es ahora? Por eso la importancia de valorar siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso la importancia, hermano, de tener siempre, vivir bajo la presencia de Dios. ¿Sabe que hay otro hombre? Otro hombre rápidamente. Un hombre, Génesis capítulo 42. La historia de otro hombre, un hombre, hermanos, que Dios le entregó una palabra profética, un hombre que Dios le entregó a través de un sueño, le dijo que él iba a gobernar, le dijo que él iba a ser un gran hombre. Pero ¿qué tuvo que pasar en este hombre? ¿Sabe qué tuvo que pasar? La dificultad. ¿Sabe que y estoy hablando de José cuando le dijo a su familia lo que estaba sucediendo, ninguno le creyó. Ninguno captó, no. Pero ¿sabe qué encuentro yo en este hombre? Encuentro en José, hermano, un hombre, un gran hombre de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque José, hermano, si José no viviera bajo la presencia de Dios, no hubiera podido soportar el desprecio de su familia, no hubiera podido soportar, hermano, ser vendido por esclavo. Pero ¿qué hizo, hermanos? El poder de la presencia de Dios. Usted va a la Biblia y no encuentra jamás a José diciendo el por qué. Porque es algo que tenemos que aprender, ir aprendiendo y siempre es tener presente, no cuestionar a Dios. No crean, hermanos, que a mí no me atacaban, sí, pero jamás dije, Señor, ¿por qué? No crean, hermanos, que a mí no me dolía. Yo tenía que irme al templo, tenía que arrodillarme, derramar lágrimas y decirle, Señor, mira a mi hija.
creyente me dijo que lo que pasa, pastor, usted predicando, yendo por allá a los pueblos indígenas, y su hija sí. Eso duele, pastor. ¿Sabe que eso duele? ¿Por qué duele? Porque yo dije, Dios mío, hermano, esta mujer empezó en algo. Uy, Dios mío, sus 2 hijos se desviaron sexualmente. Yo le dije, Dios mío, porque hermano empezó a hablarme y me atacó duro. Lloré después, sí, porque no es fácil. Pero hermanos, cuando tenemos el poder de la presencia de Dios, no importa lo que nos venga, no importa las circunstancias, seguimos siendo los mismos. Eso fue con Jacob. Hubo la oportunidad de pecar con José, perdón. Hubo la oportunidad. Pero ¿qué no hizo a José ceder al pecado? ¿Sabe qué fue el poder de la presencia de Dios? Porque él dijo, ¿cómo pecaría y yo haría este mal ante mi Señor y Dios? ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de José a Dios? Ir a la cárcel. Ese fue el resultado. Para el ser humano imposible. Para el ser humano hubiera dicho, ¿por dónde está Dios? Pero este hombre no nos dice la Biblia que cuestionó a Dios. No. ¿Cuántos dardos del enemigo vendrían hacia él? Vienen, sí. Aún allí en la cárcel, hermano, otra interpretación de sueños que tuvo él hacia unas personas. ¿Qué fue lo único que dijo? Cuando salgas, acuérdate de mí. Pero ¿cuánto pasó? 2 años, hermano, 2 años después. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito con José y Dios quería pasarlo en el molino. Aleluya. A veces Dios permite las cosas que pasemos por el molino, pero Dios sabe que tú eres capaz de afrontar las cosas. ¿Saben por qué? Porque está la presencia de Él para fortalecernos a pesar de la lucha, a pesar de la dificultad. Pero Dios está ahí. Aleluya. Por eso en el capítulo 42 se acordó. Cuando vio a sus hermanos arrodillados, cuando vio a sus hermanos. Es que la presencia de Dios nos da y tiene que darnos fuerzas. No podemos cambiar. No podemos por cualquier cosa decir, yo no vuelvo a la iglesia. Cuando una persona toma esa actitud, hay una pregunta que yo me hago. ¿Será la presencia de Dios allí en esa persona? Porque no puede una persona, hermano, por cualquier actitud decir, no vuelvo a la iglesia. Cuando una persona dice, no vuelvo a esa iglesia, no vuelvo a la iglesia, o se aparta de Dios, le echa la culpa a Dios de lo que le pasa. ¿Sabes que el poder de la presencia de Dios es maravilloso? Nos da fuerzas. Por eso quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Mire lo que sucedió allí. El pueblo, hermanos, era un pueblo. Ay, Dios mío, si el Señor tuviera canas, diríamos, le sacaba canas al Señor. Es un dicho, por favor. Lo digo con respeto ante mi Señor. Porque este pueblo, por momentos, hermanos, tristemente, yo hablo en mi país porque yo no conozco Estados Unidos, la gente. Pero en mi país, hermanos, sucede eso. Hay gente que por cualquier cosa, hermanos. Este pueblo, hermano, cualquier situación. En Colombia hay muchos pueblos que se parecen al pueblo de Israel. Por cualquier cosa. Aquí dice el capítulo 33 que Dios le dice a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Fue Moisés el que lo sacó? No, fue Dios a través de, o sea, Moisés fue el instrumento de Dios. Moisés fue el instrumento de Dios. Pero dice, tú que sacaste de la tierra de Egipto, yo enviaré delante de ti el ángel
Echaré fuera el cananeo, al amorreo, fereceo, eteo, heveo, a jebuseo. Y le dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Es duro. Usted se imagina, hermanos, si algún día por nuestra vida, por nuestra manera, hermanos, de ser desobedientes a Dios, Dios no nos apoye, no esté al lado nuestro. ¿Qué será la vida de un cristiano sin la presencia de Dios? La vida de un cristiano sin la presencia de Dios no tiene sentido, hermano, porque lo que debe fluir en nuestra vida, su presencia, aleluya, siempre. Dijo en nombre de Dios que si por sentir fuera, ya estaría en el cielo. La presencia debe estar ahí siempre. ¿Y sabe cómo se refleja? ¿Sabe cómo se refleja la presencia más en mi vida? Donde yo esté. En la iglesia, maravilloso, nos fortalecemos. Pero cuando salgo ante ese mundo en crisis, ahí se refleja. ¿Sabe que hay hombres de Dios que han marcado historia? Hubo un hombre de Dios llamado Moody. Dice que este hombre, donde pasaba, la gente tenía que decirle: ¿qué tienes? Háblame de tu Dios. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios estaba en este hombre. La presencia de Dios, hermano, era maravillosa. Este hombre impactó. Tú y yo tenemos que ser ese pueblo que impactemos un mundo en crisis. Aleluya. ¿Todo a través de qué? El poder de la presencia de Dios. Cuando el pueblo dijo, cuando Dios dijo: yo no subiré en medio de ti, oyendo el pueblo esta mala noticia, ay Dios mío, ¿qué sucedió? Oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto. Hermanos, la presencia de Dios siempre tiene que ser el centro de nuestra vida. La presencia de Dios tiene que estar en medio de mi vida. Por eso le doy el ejemplo de José. ¿Afrontó José dificultades? Sí. ¿Afrontó José momentos duros? Sí. Pero usted nunca mira a ese hombre de Dios renegar. Nunca mira a ese hombre de Dios decir el por qué. Cuando el pastor hablaba esas palabras, es muy cierto. ¿Sabe, iglesia? Que hay algo que el enemigo intenta siempre a los que servimos a Dios y a la iglesia, a todos, tratar de atacarnos, es a través de nuestros hijos. ¿Sabe que nuestros hijos son el centro de ojos de todo el mundo? En Colombia quieren que el hijo del pastor ore igual que el pastor, al mismo tiempo, que el hijo del pastor esté ahí en la misma. De pronto aquí no. Y cuando hay una situación, pastor, el señalamiento. Y ese no es el hijo del pastor. Pero ¿saben que el enemigo intenta atacar nuestras vidas por ahí? Pero están rodeados y los rodeamos bajo la oración, pero intentan, hermano, sí. Aleluya. Mire, aquí Moisés, hermano, Moisés transmitió lo que Dios quería. Él se transmitió. Jehová le había dicho a Moisés: diga a los hijos de Israel: vosotros sois de dura cerviz. Usted se imagina, sin la presencia de Dios, ¿a dónde irá el ser humano? Por eso este Salmo capítulo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia?, dijo el salmista. ¿A dónde voy a ir? Si subiera a los cielos, allí estás tú, porque la presencia de Dios está, hermano, permanentemente, en todo momento, permanentemente en nosotros, para fortalecer nuestra vida. A veces nosotros somos los que creemos que vamos solos. A veces nosotros somos los que creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, que vamos solos en la prueba. Nosotros. Pero Dios siempre está allí.
¿Sabe? Josué, capítulo número 7. ¿Qué pasó en el capítulo 7? La presencia de Dios se puede contaminar. ¿Sabe que en el capítulo 7 encontramos allí algo? En el capítulo 7 encontramos la desobediencia de un hombre, una familia acá. El Señor le había entregado a Jericó. Usted se imagina, hermanos, esa victoria, una ciudad fortificada, pero Dios les dio una directriz: no tomen nada, nada de allí, y nada era nada. Hermanos, pero yo no sé, la gente hay veces cree. Yo en Colombia, le hablo de Colombia, hermanos, dice la gente: eso tal cosa, eso no es pecado, eso para Dios no es pecado. Hay gente que en Colombia dice cualquier cosa: eso para Dios no es pecado. Esos son los teólogos en Colombia. ¿Qué pasó con Acán? Acán, hermano, tomó algo. Estaba desobedeciendo la presencia de Dios. ¿Culpa de Josué? No. Fueron a la batalla. Dios les dijo primero: vayan a la siguiente guerra. Pero Dios le dijo: no suba todo el pueblo. Pero ya había una contaminación. Y el pueblo fue derrotado. 38 personas murieron. Y cuando murieron dijeron: ay, Señor, ¿por qué? Porque eso muchas veces, cuando las cosas no nos salen como queremos que nos salgan, empezamos a decir el por qué. Cuando las cosas no salen como queremos, decimos: oh Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero a veces Dios no permite que las cosas sucedan como queremos que sucedan. Es porque Él tiene propósitos. ¿Sabe que en Dios no hay casualidades? En Dios hay propósitos. En Dios hay propósitos. ¿Usted se imagina? Ayer, lo digo muy seriamente, ayer fue un día largo, más largo de este año para mí. Para mí. Pero yo dije: Señor, por favor, ayúdame. Y andé en la camioneta con el hermano. Pero yo entendí. El pastor, yo entiendo porque tengo hijos, y lógico. O sea, con todo amor es así. Pero yo le decía: Señor, por favor. Entonces, ¿qué sucedió acá? Como vieron, el pueblo dijo: no, hasta aquí llegamos. Hermano, hay gente que a la primera derrota no quiere volver a iniciar. Hay gente que a la primera derrota, primera dificultad, cree que Dios los ha dejado. Aquí sucedió eso. ¿Qué dijo Dios? Oiga, hay pecado. Había contaminado, se había contaminado. Y sabe, después, haciendo la historia corta, después de que pasó esa situación, después de que fue limpiado eso, siguió la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Señor trae bendición para nuestras vidas. Amén. La presencia del Señor. ¿Sabe qué hizo a Esteban? Cuando Esteban fue llevado ante aquel grupo de personas, hermanos, Esteban, dice la Biblia, lleno de la presencia del Señor, hermano, estaba a punto de suceder algo terrible en su vida, pero él, hermano, su palabra empezó a transmitirla, y llegó un momento en el cual él dijo: oh, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Hermano, qué experiencia tan linda. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe fortalecerte a ti en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ahí está Dios, aleluya. Ahí está su presencia. Y mientras apedreaban a Esteban, mientras lo apedreaban, él decía: no les tomes en cuenta, no les tomes en cuenta. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que acontezca, la presencia de Dios, hermano, está ahí, seguirá estando ahí, hermanos. Somos nosotros que a veces pensamos, decimos que me siento solo, que no. Ya no veo ni el pastor que me dice algo.
Hay gente que cree que sufre, hermanos. Pero si usted cuando se sienta que sufre tanto, lea el libro de Job. Reléalo y analice biográficamente ese hombre de Dios. Que ninguno de nosotros, todos sus hijos ha fallecido. Ninguno de nosotros, todos los bienes se le han ido. Y peor lo que le vino. Pero su integridad fue siempre. Porque Dios busca hombres y mujeres íntegros, aleluya. ¿Por qué? Termino dando un testimonio. Un hombre de Dios, un muchacho, se fue a estudiar a París. Y allí en París, hermanos, pertenecía a la organización más grande que hay de religión. Y allí, estando en París, tuvo un encuentro con el Señor. El Señor ministró en él. Esta es una historia real, hermano. El Señor ministró en él. Se fue salvo y regresó a su país. Cuando regresó a su país, este muchacho, es lógico, la familia, el hijo, el que va a sacar adelante la familia, el médico de la familia, el médico del pueblo, él dijo: oh papá, y empezó a compartirles la palabra de Dios, empezó a decirles el amor del Señor, le dijo: conocí al verdadero Dios, conocí a Jesucristo, y empezó a hablarles de la palabra de Dios. Oiga, ¿sabe qué hizo su padre? Dijo: vamos a celebrar tu encuentro con tu Dios. Se fue, llamó a los vecinos, organizaron, hermano, se llevó a su hijo a un lugar céntrico allí, lo amarró, le colocó un poco de madera, le botó gasolina y su mismo padre lo quemó. Oiga, hermanos, cuando no se tiene a Dios, hermanos, hay actitudes terribles que el ser humano hace. Oiga, a la medianoche tocan la puerta. El mismo padre fue a abrir. ¿Qué está sucediendo a la medianoche? Cuando mira una figura, hermano, porque este muchacho se quemó allí, quemada, porque Dios permitió eso allí, que esas huellas, y le dice: papá, Jesucristo me ha resucitado, te ama. ¿Sabe qué sucedió? Esto fue un impacto, hermanos. Si hubiera sido un muchacho que no hubiera obtenido la presencia de Dios, oiga, ¿qué hubiera dicho? No me quemen. Pero este muchacho sabía que el poder de la presencia del Señor lo ayudaba, lo fortalecía, hermanos. Y si tenía que irse para el cielo, no importa. No importa, hermanos. Y este muchacho, hermanos, en ese momento su padre se convirtió al Señor, su familia, y Dios empezó a usar a este muchacho. No se sabe nada de él, hermanos. Es una historia de hace algunos años, no se sabe qué ha sucedido, pero Dios usó a ese muchacho para testimonio, a esa familia, hermanos. Dios te tiene a ti, Dios me tiene a mí, hermano. ¿Para qué? Para que nunca nos soltemos de su presencia. Cuando nos soltamos de su presencia, nuestra vida divaga, nuestra vida no tiene fundamento, pero cuando la presencia de Dios está allí, hermanos, Él nos va ayudando, Él nos va fortaleciendo. ¿Sabe, hermanos? Termino ahora sí con la vida que sucedió en el capítulo 33. ¿Sabe por qué? Porque aquí encontramos un hombre anhelante, un hombre que anhelaba más de Dios. ¿Sabe que Dios le había dado experiencias a Moisés? Y Moisés no se conformó. Dios hablaba con Moisés, Moisés no se conformó, Moisés quiso más de la presencia de Dios. Por eso le dijo en el capítulo 33: muéstrame tu gloria. En otras palabras, yo quiero más de ti. No nos conformemos, cada día busquémosle, hermano. Si alguien no le quiere buscar, búsquele, porque cada día entre más busquemos a la presencia de Dios, hay mayor bendición, mayor fortaleza. Aleluya, póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos. Oh, mi buen Señor, sin tu presencia nuestra vida no tiene sentido. Sin tu presencia nuestra vida no tiene rumbo. Pero con tu presencia vamos adelante. No importa la dificultad.
Santo, Señor. Aleluya. Con tu presencia, Señor, somos más que victoriosos. Tú no estás solo, hermano, hermana. Dios no te ha dejado. Dios está allí. Ahí está el Señor. Ahí está para fortalecer. Ahí está para bendecir. Por eso Él dijo, el Señor Jesucristo: he aquí estoy con vosotros. Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo para fortalecer la iglesia, para fortalecer al hombre y la mujer. Que vienen esos momentos que el enemigo quiere traer de desánimo, pero no estás solo. No te sientas que estás solo, sola, hermano, hermana. Él está allí a tu lado. Cuando te sientas solo, cuando el enemigo tenga a la mente que te sientas solo, es porque estás cargado en los brazos del Señor. Aleluya. Estás siendo cargada en los brazos del Señor. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Adore su presencia. Adore su presencia. Adore su presencia. Oh, hermanos, y su presencia, nuestra vida no tiene sentido. Y su presencia está allí. Su Espíritu Santo está allí para ministrar, para bendecir, hermano, para fortalecer nuestra vida. Oh, necesitamos cada día de Él. Necesitamos cada día de Él. Oh, gloria al Espíritu Santo. Adore su presencia, hermano, adore su presencia. Adore su presencia, que es real, que es maravillosa. Aleluya. Adoramos su presencia, adoramos su presencia, adoramos su presencia. Oh, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo. Su presencia es real. Su presencia es real, aleluya. Nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Nuestra vida sin Dios no tiene razón de ser. Nuestra vida sin Dios no tiene fundamento. Nuestra vida sin Dios no tiene rumbo, hermano. Es como un barco sin que alguien la guíe, pero con Dios vamos en victoria, en bendición. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria damos al Señor en esta noche, amados, por su bendita palabra. Gloria al Señor. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Y damos gracias al Señor porque Él siempre nos habla y administra nuestras vidas. Él siempre